tardes a todos. Este es el programa número 516 de la Agencia de Noticias Carilluga. 31 de marzo del 2026, está terminando el mes de marzo. Contamos esta vez con la invalorable presencia del amigo Garayalde, que ha podido sortear sus inconvenientes familiares y personales. Y bueno, acá en Buenos Aires todavía estábamos comentando que no se ha ido el verano. Por eso estamos todos de remera, de camisa. Ahora, donde la situación está que arde es en el mundo, ¿no? Indudablemente, yo creo que esta es una época realmente sumamente crítica desde todo punto de vista, ¿no? Porque yo diría que se combinan dos cosas, ¿no? La presencia de gobernantes sin escrúpulos de ningún tipo, narcisistas, dispuestos a poner el acento en su afán de figuración. El hecho de que estos gobernantes hayan cometido delitos porque no han sido capaces de controlar sus instintos, sus pasiones, como el señor Trump. Estamos hablando específicamente de este sujeto narcisista y al mismo tiempo delincuente, porque tiene acusaciones muy precisas y concretas de delitos sexuales, en ese famoso affair Epstein. Y bueno, desde ya que no cabe ninguna duda, como lo hemos dicho en programas anteriores, que esta acción que está realizando en Irán, entre otras cosas, yo no sé si la razón principal, se debe al hecho de que él quiera buscar una válvula de escape en la sociedad norteamericana a fin de que la gente no hable de la affair Epstein y hable de la guerra de Irán, y bueno, y se preocupe por la situación económica, porque si uno se encuentra con que el combustible de la nafta aumentó el doble de golpe, evidentemente la cuestión de Epstein ya pasa a segundo plano, ¿no? Y el otro tema es el señor Netanyahu, que bueno, acá se combinan dos factores en el campo de Israel. Por un lado también el carácter delictivo de esta persona, que está siendo imputada en los mismos tribunales de su país por actos de corrupción y en los tribunales internacionales por genocidio, por delito de lesa humanidad. Lo ha convocado a indagatoria el Tribunal de la Haya, y él, con la excusa de que Israel no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, una excusa ridícula, no se presenta, pero claro, corre el riesgo de que puede ser detenido en cualquier país. Así que el señor Netanyahu es una persona que está en peligro de ser detenido en todas partes, y por eso se aferra del poder como un salvavidas, porque si no, de lo contrario iría preso. Pero a eso se asocia que, claro, los sectores ultra ortodoxos religiosos sionistas, porque hay que acotar acá que en el judaísmo existen dos expresiones distintas de la religiosidad. O sea, hay algunos que consideran que la tierra prometida es esta tierra, y en eso concuerdan con el sionismo. Y otros que piensan que la tierra prometida es el cielo, y que tiene que venir un Mesías que nos conduzca hacia esa dimensión trascendente. Y bueno, esos son los judíos no sionistas, como Natural Carta y otros más. Pero los judíos sionistas religiosos, eso es el sector más grave, quieren esta guerra porque quieren terminar con Irán, porque Irán representa para ellos el obstáculo último para constituir el gran Israel en el Medio Oriente, ¿no? Entonces acá se combinan varios factores. Ahora, ante este hecho, yo hago una síntesis, después te cedo a ti la palabra porque tú sé que tienes muchas cosas para decirlo. Acá el señor Trump se ha sentido sumamente alentado, como explicamos en otros programas, por lo que aconteció en Venezuela. En Venezuela, en poco tiempo pudo sacarlo al presidente y poner un régimen que yo no diría que es favorable a Trump, pero es bastante condescendiente hacia Trump, en la medida en que lo hace partícipe de su producción petrolera. Porque ahí está el problema. Si para el sector religioso de Israel la guerra tiene el sentido de eliminar un enemigo que obstaculice el gran Israel, la gran tierra prometida, para el señor Trump el problema es el petróleo.
Entonces, decía muy bien acá un comentarista Pañi de La Nación, ¿no? Comparando la actitud de Trump y la de Netanyahu. Netanyahu desde ya, influido por este sector, pero con otra intencionalidad de carácter penal principalmente. Él dice, la circunstancia de Venezuela se parece en algo, ¿no? Dice, porque Trump lo que querría es poner en Irán una Delcy Rodríguez, que es la actual presidenta que tiene Venezuela, que es una moderada, una chavista moderada que le permite a Trump participar de la explotación petrolera de Venezuela, y con Irán pasaría lo mismo, si hubiera una Delcy Rodríguez en Irán. Pero el tema es el siguiente, que Israel no quiere una Delcy Rodríguez, dice muy bien Pañi. Israel lo que quiere es cambiar el régimen directamente, quiere una Machado, una Corina Machado, que es lo que no quiere Trump. Por algo Trump a la Corina Machado no le ha llevado ningún apunte, más todavía luego de que esta señora recibió el premio Nobel. Entonces, ahí está la gran diferencia entre estos aliados, ¿no? Trump quiere el petróleo, Israel quiere cambiar el régimen para constituir el Gran Israel. Ahí está la gran diferencia entre ambos. Pero, ¿qué sucede? Y voy a lo principal. No hay una Delcy Rodríguez en Irán. El régimen de Irán es un régimen sumamente sólido, con principios que no son los del marxismo que sostenía esta gente, el socialismo del siglo XXI, que es una parodia, una farsa. La única manera de confrontar con la modernidad, que es en última instancia el gran enemigo que tenemos, es a través de una concepción religiosa que considere que lo sagrado está por encima de lo temporal, lo eterno está por encima de lo temporal, que la vida es un tránsito para alcanzar la eternidad. Esa es la única concepción que puede confrontar con la modernidad, y si hay un régimen que está fundado en esos principios, la muerte no es un punto final de nada, sino que es una puerta de ingreso hacia algo superior. Entonces, no hay una Delcy Rodríguez. Se va una Ayatollah, viene otro, se fue el papá, está el hijo. Y si se muere el hijo, está el nieto, pero van a seguir. Es un sistema político. Es un sistema político consolidado, teocrático, fundado en Dios, que eso es lo principal. Aunque Irán puede haber cometido muchos errores, nosotros hemos sido críticos de Irán. Y, por ejemplo, muchos nos dicen qué pasa con la ayuda de Irán a Rusia, ¿no? ¿Por qué le ha mandado misiles, drones a Rusia para luchar contra Ucrania? Entonces algunos dicen, hay una contradicción, ustedes están con Ucrania y al mismo tiempo con Irán, que han estado de algún modo confrontados. Bueno, son cosas distintas. Evidentemente Irán, la explicación que podemos dar, en este caso ha asumido una actitud de, digamos así, de prudencia política, de buscar un aliado, en este caso a Rusia. Eso es lo que ha buscado Irán. Que esa es un aliado histórico, porque estamos hablando de que hay alianzas que traspasaron la era soviética. ¿Por qué siempre la buena relación de Siria, la Siria del que le pusieron, Sí. Con la Unión Soviética, con lo que era Rusia? Lo mismo pasa con Irán. O sea, son antiguos aliados que ciertas élites perduran, y los buenos diálogos, porque saben perfectamente que el principal enemigo que tienen ambos son los Estados Unidos. Son los Estados Unidos, pero también es cierto que Irán persiguió al comunismo. Los ayatollahs persiguieron al comunismo soviético. Cuando fue la revolución de Irán en el 79, la gran bandera era los dos satanes, Rusia y Estados Unidos. Lo que pasa, yo insisto, no se puede luchar al mismo tiempo. Esa fue la gran experiencia que nos ha dado tanto Hitler como el Estado Islámico. El error de combatir contra los dos al mismo tiempo. No se puede combatir contra los dos satanes al mismo tiempo. Hay que combatir primero con uno, como hizo Bin Laden. Primero contra Rusia, y una vez que terminó con Rusia, con la Unión Soviética, en Afganistán, fue contra Estados Unidos el 11 de septiembre. Bueno, en el caso de Irán, yo pienso que la política tiene que ver con eso, de no confrontar con los dos al mismo tiempo y buscar un cierto apoyo, una cierta alianza de Rusia, que es relativa totalmente, porque Rusia lo único que le ha dado hasta ahora a Irán han sido, digamos así, informaciones de inteligencia, nada más que eso. Pero lo principal de todo es que Irán está demostrando una voluntad de lucha y de combate que directamente ha
superado toda previsión, y el señor Trump está en una crisis monumental. Hoy mismo ha dicho que está, o sea, ha insinuado que piensa retirar las tropas que ha enviado, y un poco una actitud caprichosa típica de un sujeto que se mueve simplemente por emociones, y que bueno, que el que quiere el petróleo que se arregle por su cuenta, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Irán ahora tiene directamente un control absoluto sobre el estrecho de Hormuz, ¿no? Y ahí pasa principalmente el tránsito petrolero, y ha puesto como condición que si alguien quiere pasar por ese estrecho, tiene que respaldar a Irán en la guerra, en el conflicto con Estados Unidos. Perfecto, ¿eh? Así que indudablemente yo creo que las cosas no están yendo bien para Estados Unidos. Y aparte, hay como en estos momentos un conflicto en el seno de la OTAN con respecto a lo de Irán, porque hoy dos países importantes de la OTAN, que son España e Italia, se han negado a permitir que Estados Unidos utilice sus bases. Inclusive España ni siquiera puede pasar aviones por su territorio que tenga como finalidad el bombardeo o la participación de esta guerra. Bueno, es un hecho importante eso, porque Europa se da cuenta que eso ha sido un error, esta invasión a Irán, indudablemente, ¿no? Y no sé si tienes algo más que decir al respecto sobre eso. Yo lo que estoy notando de todo este fenómeno, he charlado con gente y me están diciendo que se viene la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y yo la verdad es que soy bastante, o sea, pues, obviamente uno lo plantea siempre desde el punto de vista de la opinión, no estoy vaticinando ni nada, es que puede o no puede ocurrir. Para mí, esto que está aconteciendo ahora va a ser el fin de esta nueva derecha. Porque esta coalición Epstein está alentada también por la necesidad de Netanyahu de no terminar preso. Es su última oportunidad de tener un triunfo que lo ponga a un nivel ya para el bronce, y esta locura de Netanyahu, que está arrastrando a los Estados Unidos, está provocando una crisis de la cual Estados Unidos no se va a poder recuperar. Estados Unidos siempre ha ganado de la misma forma que, por ejemplo, la Alemania del Tercer Reich ganó al comienzo, la Blitzkrieg, o sea, un ataque rápido, fuerte, exacto, contundente. Sí, sí. Normandía, la guerra, claro, Normandía, todo ese tipo de cosas, o sea, fueron ataques rápidos, lo de Venezuela, y esto pretendió eso, ser eso, un ataque rápido y que se rindieran. No, o sea, ¿cómo se va a rendir un sistema político? Exacto. No, sí, eso fue un error monumental. No se puede rendir. Y además mataron a una autoridad con su familia y todo. Eso despierta mayor radicalización. Exactamente. Creían que con eso podían amedrentar y darles miedo. Fue todo lo contrario, porque se ha radicalizado el régimen. Si ahora Estados Unidos quiere invadir, mandar tropas sobre Irán, si no es una blitzkrieg, no va a poder sostenerse, y la sociedad norteamericana ya no lo quiere sostener. O sea, se está diciendo que si van a elecciones pierde Trump. Exacto. Por lo tanto, Trump no solo va a arrastrar a Netanyahu, va a arrastrar a toda la nueva derecha, incluyendo el payaso que tenemos acá en la República Argentina, el presidente más sionista y todo el movimiento cultural que lo llevó al poder, porque eso es muy importante. Exacto. Hay todo un movimiento popular de periodistas, de cientistas políticos, de empresarios que llevaron a este tipo al poder. Entonces, todo eso tiene que caer. Exacto. Y ojalá sea así, ¿no? El problema para nosotros que somos bastante cuestionadores, uno de los grandes triunfadores va a ser Putin. De esto va a ser Putin. Tampoco estoy seguro de eso, porque a Putin la guerra de Ucrania se le está haciendo muy complicada, a pesar de todo. Va a seguir siendo complicada, pero tiene las cosas las tiene a favor de él. Por los recursos, por la cantidad de material humano, y Estados Unidos va a salir perdiendo esto, y Europa no se quiere meter, como usted bien decía. Europa quiere el confort, quiere la tranquilidad, quiere el gas ruso, entonces quiere meterse lo menos posible. Los que están más compenetrados en el peligro ruso son los ex países de los satélites soviéticos, así, de la cortina de hierro. Menos Hungría. Esos son los más preocupados. Pero bueno, de ahí pasar a la acción es muy difícil. Yo creo que uno de los grandes beneficiarios de todo esto va a ser Putin,
Irán, por supuesto, más allá de las pérdidas que van a tener y la crisis que va a tener, y principalmente el que va a salir mejor posicionado a todo esto va a ser China. Justamente el que ha querido Estados Unidos romper el petróleo provocarle. O sea, es una hipótesis lo que digo, porque mañana puede ser, puede ser una blitzkrieg norteamericana. Acá lo veo difícil, porque es un sistema político, no es maduro. Es todo aleatorio totalmente, no sabemos qué puede suceder, pero para mí lo principal es que Irán ha demostrado fortaleza, que es un régimen que no es Venezuela. Irán no es Venezuela. Eso es indudable. Bueno, lo mencionaste a este esperpento que tenemos al frente del Estado, que se considera el presidente más sionista del planeta, que es el presidente en la Argentina, fíjense ustedes, que es el único país junto a Israel y Estados Unidos que acaban de votar en contra del repudio a la esclavitud africana en la ONU, ¿no? Que es un hecho aberrante, porque justamente la esclavitud africana fue un movimiento llevado a cabo por la sociedad moderna, burguesa, capitalista, para generar la acumulación primitiva de capital y generar este mundo ultraconsumista en el cual nosotros nos encontramos. Bueno, el señor Milei es constantemente una persona que está exaltando este tipo de sociedad que él confunde con el occidente. Esto es el occidente degenerado, no es el occidente, porque el occidente es Grecia, Roma, el cristianismo, la Edad Media, que fueron sociedades que tuvieron como meta Dios, lo sagrado, lo trascendente, lo metafísico. Y en cambio este mundo pro-esclavista que sostiene la esclavitud y que sostiene la acumulación primitiva de capital y que genera una sociedad en donde el dinero y lo material es lo único que sirve, bueno, es justamente el motivo por el cual han votado en contra de eso. Pero fíjense ustedes que el señor Trump le acaba de dar una mano a Milei, una nueva mano, porque evidentemente los casos de corrupción que hay acá en la Argentina con este gobierno son impresionantes, ¿no? Cada día uno se entera de cosas que quedan boquiabiertos, ¿no? Por lo absurdo, por lo ridículo, ¿no? Porque evidentemente todas las personas que votaron por este tipo pensando que superaban la corrupción de Cristina Kirchner, votar un modelo de moralidad. De moralidad, exacto, están todos... están cayendo en las peores ejemplos. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de levantar el ánimo? La justicia de Estados Unidos, porque un hecho insólito, que la nacionalización de YPF había terminado en los tribunales norteamericanos, de esos famosos fondos buitres que le reclamaban a la República Argentina 16.000 millones de dólares. Un hecho insólito, porque eso se tenía que ventilar en la justicia argentina, no en la justicia norteamericana. Bueno, la cuestión es que justamente la justicia norteamericana ha fallado en contra de la condena que había recibido en primera instancia la República Argentina de tener que pagar esa suma. Y esto, claro, para el gobierno, yo diría para la sociedad argentina es un obsequio tremendo, parecido a los 20.000 millones de dólares que le entregó en préstamo el señor Trump a Milei para que pudiera ganar las elecciones. Esa es la realidad. ¿Y cuál es el intercambio que habría que dar con respecto a esto? Por lo menos, bueno, recién acabamos de decir que Estados Unidos piensa retirarse, pero en algún momento se habló de que la Argentina pensaba entrar en la guerra, ¿no? Evidentemente, como la Argentina se ha convertido en una colonia norteamericana y sionista, justamente este hecho hace que para la sociedad argentina no sea algo totalmente absurdo y ridículo mandar tropas a Irán para respaldar a Israel y a Estados Unidos en su acción depredadora. Fíjense, pero esto viene bien, esto viene bien el tema de la situación argentina, porque acá en estos días se cumplió la semana pasada, 24 de marzo, se cumplió un aniversario, los 50 años del famoso golpe de Estado de 1976. Y pasado mañana se cumplen 44 años de la Guerra de Malvinas, que yo pienso que tienen relación entre sí estos dos hechos. Y voy a dar mi interpretación. El golpe de Estado del 76, mi punto de vista,
fue un hecho que se justificó por las circunstancias de que la República Argentina había sido víctima, o era víctima en ese entonces, de una agresión internacional por parte del marxismo. La guerrilla, los que no vivieron esa época no tienen ni idea de la cantidad de secuestros, asesinatos, asaltos a regimientos que había en ese entonces, por parte de dos guerrillas. O sea, una era una guerrilla que era directamente subvencionada desde Cuba, que era la guerrilla trotskista, y otra era una guerrilla que tenía vínculos con sectores de la Iglesia y con el mismo peronismo, porque había sido creada por el general Perón, la de los montoneros, que tenían lazos muy estrechos con un sector de la Iglesia, que era el sector tercermundista. Recordemos que tanto Firmenich como Valmedina, los fundadores de Montoneros, venían del nacionalismo católico, ¿no? Es interesante ese detalle. Bueno, la cuestión es que nosotros tuvimos en algún momento una agresión, pero feroz, por parte de la guerrilla, y entonces ahí, ¿qué era lo que había que hacer? Y ahora vamos a la parte crítica del proceso militar. La Argentina, antes de que viniera el peronismo, ¿cuál había sido la actitud que hacia la guerrilla, que ya venía existiendo hace tiempo, había asumido el gobierno militar de antes? Tribunales que juzgaban, tribunales civiles que juzgaban a los guerrilleros, los encarcelaban, los mandaban a la cárcel de Villa Devoto. Pero ¿qué sucedió? Cuando vino el gobierno peronista, el primero, los puso a todos en libertad. ¿Y qué pasó? Los guerrilleros liberados mataron a los jueces, que los condenaron. Entonces, ¿qué juez iba a arriesgarse nuevamente a condenar a alguien para después recibir el castigo del asesinato? Entonces, lo que había que hacer era aplicar la justicia militar. Eso es lo que había que hacer. Y con condenas que incluso incluyeran la pena de muerte, como correspondía. Pero se dijo, y estos fueron consejos que recibieron los militares por parte de los norteamericanos, que si se declaraba una ley de pena de muerte, iba a suceder que la Argentina iba a recibir un tremendo repudio internacional. Se alegó que Franco nunca la pudo aplicar después de la guerra civil, por toda tanto la Iglesia como estaba Carter en el gobierno en ese entonces. El gobierno de Carter era muy respetuoso de los derechos humanos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se acudió a la guerra sucia, y eso fue el error garrafal de los militares, haber aplicado la desaparición de personas y asesinatos, que yo insisto, no fueron 30.000, pero no importa que no hayan sido 30.000, aunque hubiera sido uno solo, es un hecho aberrante asesinar a una persona sin proceso. Es aberrante eso. Aparte que muchos militares que estaban al mando del país en ese entonces, aprovecharon la guerra sucia para eliminar a enemigos personales. Por ejemplo, el caso famoso de Macera, que eliminó al marido de su amante. Eso no sé si vos conocías ese detalle, ¿no? No, pero fue Macera fue el que... de Bomber también, ¿cómo se llamaba? Una mujer que era diplomática. También, pero eso no fue por una cuestión sentimental, eso fue porque ella había indagado sobre ese tema. No me acuerdo qué. Sí, no, pero no fue. Fue el caso Branca, famoso, que él eliminó al marido de esta mujer, que era amante suyo. Bueno, son detalles eso. Todo porque por el prejuicio de lo que pueden opinar en el exterior. Y eso es un error tremendo que tuvo la Argentina, de preocuparse por la opinión internacional. Se tendría que haber aplicado la pena de muerte, ¿no? Con independencia de lo que se dijera afuera. Se tenía que haber hecho eso. Miren, hoy en día, casualmente, viene bien al caso, porque Israel, que es un régimen que nosotros repudiamos, pero sin embargo, y es repudiado por el mundo entero, sin embargo ha tenido las agallas, y hay que reconocerlo, de implantar la pena de muerte para sus enemigos políticos, los palestinos que cometen actos de violencia en Israel. Desde ya que nosotros no respaldamos esa actitud, pero respaldamos sí las agallas que se han tenido, de prescindir totalmente de la opinión pública internacional, cosa que no tuvieron nuestros militares. Lamentablemente ha sido así. Bueno, eso es un poco el error del proceso, y que ha significado que las Fuerzas Armadas
cayeran totalmente en descrédito y prácticamente no tengamos más fuerzas armadas en la República Argentina, tenemos Boy Scouts. Y el otro hecho, bueno, fue la Guerra de las Malvinas, que merecería largos comentarios aquí, que, bueno, para nosotros fue un hecho histórico fundamental, porque fue la guerra de la... fue una, digamos así, una continuidad de un combate histórico que la Argentina venía desarrollando desde el siglo pasado en contra de la civilización moderna, representada principalmente por Gran Bretaña, la que nos trajo al capitalismo, Nosotros reseñamos las guerras que tuvimos en el siglo XIX, las famosas invasiones inglesas 1807-1809, y la vuelta obligada en 1845. Antes, en el siglo XVIII, hubo otra invasión inglesa fallida en 1765, por así. Y esto fue una reiteración de esa guerra que lamentablemente se coartó por una rendición miserable, gestada principalmente en Buenos Aires, en donde intervinieron varios sectores, entre ellos la misma Iglesia Católica. Eso hay que decirlo, y es el homenaje que queremos darle a esta gesta, que pensamos que desgraciadamente ha sido mal interpretada, olvidada. En algún lugar hemos dicho que fue la guerra del gaucho contra el yanqui, porque las dos civilizaciones, las dos colonizaciones que ha tenido América, la española y la inglesa, han dado dos arquetipos de hombres distintos, contrastantes. El yanqui en el norte, producto de la colonización británica, y el gaucho en el resto de América, Sud y Centroamérica, que es el arquetipo de la civilización española. ¿Y cuál es la gran diferencia? Yo diría que es la misma diferencia que hay entre España e Inglaterra. España es una nación católica e Inglaterra una nación protestante que ha acunado al capitalismo, que ha considerado que la economía es el destino del hombre. Sería largo explicar acá por qué el protestantismo generó el capitalismo, porque considera que el triunfo en el mundo de los negocios atestigua la elección que el hombre ha tenido con anticipación. Eso tú lo tendrás muy presente como teólogo, y ha gestado, bueno, ese afán por el dinero, que es típico del yankee, time is money. En cambio el gaucho ha sido más metafísico, ha sido un hombre que no vivía para trabajar, sino que trabajaba para vivir, que no tenía como meta la acumulación del dinero. Eso es lo principal. Bueno, te dejo a ti las palabras finales, Juan Manuel. No, bueno, ¿qué les puedo decir? Se está debatiendo todo mucho sobre este tema de los 50 años del golpe, y la verdad es que la sociedad argentina no ha logrado salir de ese pozo, ya que creo que lo último que ha terminado por crear una atadura mental a la Argentina ha sido eso, en el sentido económico. Piénsenlo, porque hay un déjà vu. Martínez de Oz era seguidor de la escuela austríaca, igual que el presidente que tenemos actualmente. Sí, por supuesto. El liberalismo ha sido la matriz, que es lamentable, del proceso militar. Vale la pena seguir insistiendo sobre eso. O sea, es una escuela de filosofía moral, no son economistas matemáticos. O sea, von Mises, Hayek no son matemáticos. Hacían una especie de, podemos decir, de teología económica, y es con la cual Milei ganó las elecciones, diciendo que cada gasto que no corresponde es mi plata, es mi dinero el que gastan, es lo mío. O sea, y entonces con eso destruye la idea de que todos juntos construimos una comunidad con nuestros aportes, obviamente que no se tiene que despilfarrar, pero eso no significa que sea mi dinero, como que algo sea propio y mío, que me lo están mal utilizando. No, es parte de algo comunitario que ya viene de la poligriega, de que construimos una sociedad que es esencia del cristianismo. Y como este liberalismo es totalmente anticristiano, pregona un individualismo horrendo, donde las personas te están reclamando y exigen que las personas que nos gobiernan
tengan que rendir cuentas de todo, hasta de lo que come, del auto que usa y distintas cosas. Que obviamente en una sociedad corrompida choca cuando ellos no están pidiendo un esfuerzo sí, para salir adelante y ellos no lo hacen. Exactamente. Pero es una cuestión moral también la de ellos, pero el Estado es esencial y los gastos que tiene el Estado son esenciales para que, por supuesto, tenga que haber una élite que sepa que al mover el Estado mueve la sociedad entera, no un sector, no el sector que me puso plata en la campaña, que es lo que pasa. Los Elstein y todos estos que ponen plata en las campañas, todos se dan vuelta y les dan las dádivas a ellos, o sea, que me dieron ese dinero. Eso no puede existir, por eso es nefasta la democracia, por eso es nefasta, porque siempre hay un lobby que sostiene a una persona y esa persona debe responder, y a veces esos lobbies hasta son los narcos. Sí, lamentablemente es así. Y este gobierno tiene mucho de apoyos narcos, seguramente los anteriores y todo. Que cada vez aparece algún político de este gobierno que está, por ejemplo, el caso de Spert, que recibía dinero del narcotráfico, eso se ha demostrado, por algo tuvo que renunciar. Así es la cosa. Bueno, antes de terminar el programa quería anunciar que ha salido el número 119 de la publicación El Fortín, que es una publicación antiquísima, así como hablamos de 44 años de la Guerra de las Malvinas, tenemos que hablar de 41 años de la publicación El Fortín, que se editó por primera vez en abril de 1985 y que, bueno, no es que hayamos sacado nada más que 119 números, sino que esto es una tercera época del Fortín, salieron muchos más. Así que invitamos a todos a leerlo con atención, porque el Fortín pertenece a esa generación de combatientes de Malvinas que no se rindió, que sigue luchando todavía contra el mismo enemigo. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.